8 y les vamos a presentar el cierre de toda la unidad que estuvimos viendo, los números fraccionarios y los números decimales. Nuestro tema es el origen, características del aprendizaje y la enseñanza de los números decimales. Vamos a hablar parte de su origen, también vamos a hablar cómo lo usamos en la vida diaria, vamos a hablar sobre cómo los ordenamos, las posiciones que llevan. Y por último vamos a ponerle una actividad para ver si entendieron todo el concepto y que sepamos si saben cómo usarlos. Entonces vamos a empezar con el origen. El origen de los números decimales viene desde los babilonios, en alrededor del año 3000 a.C. Ellos usaban una base 10, que es el número 0 al 9, pero también usaban un sistema sexagesimal, que es pues, el número 60. Es base 60. Esto básicamente era el tiempo, una hora, eran 60 minutos, lo mismo que un minuto eran 60 segundos. Esto se medía en grados. Un grado, sexagesimal, era 60 minutos y un segundo eran 60 segundos. Este tipo de sistemas, ¿dónde lo han visto? En las horas, ¿no? Sí. En el tiempo. Entonces, desde ahí empezamos a usar los números decimales. Entonces, por eso debemos de conocer su origen para ver en realidad que toda nuestra vida llevamos usándolos. Una de las características de los números decimales puede ser la base 10. Los números decimales están basados en el sistema base 10, que pues usa 10 números. Como les dije, es el 0 al 9. Y cada posición en un número decimal representa una potencia de 10. Bueno, también en este caso se pueden hacer operaciones matemáticas, que es lo más esencial y lo más importante. Ahí se pueden realizar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, y en este caso, bueno, se pueden usar en fracciones, pero para darles equivalencia hacia ellas. Bueno, entonces aquí podemos ver que a partir de ahí estamos trabajando decimales. Aunque no lo parezca, aparece siempre en los números enteros un punto. Y al lado de ese punto está el 0, y entonces se podría decir que no cuenta, pero en realidad siempre están los números decimales ahí en nuestra vida. Y por eso vamos a hablar también de la importancia del punto, que es lo que más representa estos números. Y se ponen, es la división del entero a donde comienzan los decimales, que entonces empiezan con el orden, que es en décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos y así, eternamente. Entonces, ahora vamos a ver dónde hemos visto este tipo de números en la vida diaria. Nosotros tenemos algunos ejemplos. Queremos que ustedes nos lo complementen, nos digan cosas específicas. Por ejemplo, tenemos aquí las compras. Las compras podemos darnos cuenta de los precios. Por ejemplo, 2.99, que cuesta cualquier objeto. Ahí nos encontramos con un decimal, con un número decimal. O también cuando vemos los descuentos que dicen 99% de descuento, 50% de descuento, es parte de los decimales porque es una parte del todo que es el precio. O también se puede ver en las distancias, como por ejemplo cuando vamos de viaje, pues ya decimos, esta distancia de aquí hacia allá con kilómetros o metros. También al cocinar vemos este tipo de números, ya que por ejemplo nos piden 0.5 tazas de harina, de leche, para nuestros hotcakes que desayunamos. Entonces, es importante que sepamos identificar qué tipo de cantidades, tanto en volumen como leyéndola. Igualmente, en los medicamentos, normalmente a los niños les recomiendan los doctores dar 5 mililitros, entonces es también un número decimal. Bueno, también con la altura, cuando por ejemplo nos piden medirnos para algunas tallas o algo así, nos dicen, pues es que te tienes que medir tu altura, te tienes que medir la cintura o cosas así, entonces ahí también se usan los números decimales porque pues de ahí sacas tus tallas. ¿Cómo saben quién es el más alto? Igualmente la energía, los kilovatios es un número decimal. Yeah. Y por último, pues el tiempo, también contempla números decimales porque en realidad estamos partiendo a la hora y te estamos viendo los minutos. Y ahí con el reloj podemos ver pues más o menos la representación de ese tipo de fracciones. ¿Qué más? También vamos a hablar sobre el orden. Para esto tenemos una actividad para ustedes y nos van a ayudar a ordenar los números según como les vayamos diciendo. Si les decimos, no sé, 9 enteros y 25 centésimos.
Ustedes van a pasar a ordenarlos y nos van a decir cuáles son los décimos y cuáles son los centésimos. Al igual que con las fracciones. Vamos a pasar. Una de ahí. Con el peluchito. May, ¿puedes pasar, por favor? Vamos a May dormida. Vas a poner con los números que tenemos un número que te vamos a decir. Y lo tienes que corregir de aquí. No, Pero dime primero qué dime número. qué número. Vas a poner el No me acuerdo. 9 enteros 25. con 26 centésimos. ¿26? Sí. Está bien. Sí, está bien, May. ¿Cómo sabes que estos son centésimos? ¿Cuáles son los centésimos? Pues porque la primera decía aquí van aquí. Décimos y por el punto. Eso. Sí. A ver, ahora una que pase a poner una fracción. Ella. Que en el numerador esté en séptimos. ¿No? Séptimo y denominador. Décimo. No, Ah, no. séptimo. 7 séptimos. 7 séptimos. No tiene. Ya voy a poner tus allá. Se ponía First Esta fracción, ¿a qué es equivalente también? Un entero. ¿Cómo sabes? Porque son un entero. Cuando una fracción es un entero, el Denominador y numerador. deben de ser iguales, porque entonces se complementan todas las cosas que estamos señalando. Y bueno, ahora realizaremos otra actividad que es donde les daremos unas hojitas y ahí van a poner algún problema que esté relacionado con todo este tema. Que lo pasen en su día a día, donde vean el uso de los números decimales o de las fracciones. Ujú. Entonces vamos a dar 5 minutos para que se reúnan en equipos de 4. y juntos formen un problema para que lo empiecen a pegar aquí, porque entonces entre todos estamos complementando un periódico mural que va a ser la evidencia final de este tema. unidad. Bueno, después de la actividad que se realizó, aquí podemos ver que hay algunos problemas de los que escribieron nuestros compañeros y vamos a intentar resolver algunos de ellos. Esto es muy importante ya que todos los maestros de la primaria debemos de resolver primero todos los problemas que vayamos a poner para ver qué tan difíciles, qué tan complejos son y ver si tienen una solución. Entonces vamos a empezar. Ajá. Bueno, yo voy a escoger uno al azar, va a ser este. Dice, en una fiesta se hornearon 24 galletas. Si se reparten en 6 platos de manera equitativa, ¿cuántas galletas hay en cada plato? En este caso, pues es muy obvio, hay que hacer una división. Ve que si tienes 24 galletas y las vas a dividir, bueno, o repartir en 6 platos, en este caso, pues hay que realizar una división. El 24 va adentro y el 10 afuera. Se divide 6 por 4 son 24 y sobran 0 y habrían 4 galletas en cada plato. A ver tú. Yo voy a elegir este, que dice, Ana estudió matemáticas durante 1.5 horas. 1.5 horas. Y ciencias durante 2.5 horas. ¿Cuánto tiempo estudió en total? En este problema la operación que tenemos que hacer es una suma. Ponemos las dos cifras y realizamos la suma. 5 más 5, 10, 1, 2, 3, 1, 4. Punto. Estudió 4 horas en total. 9. Yo voy a resolver. Yo voy a escoger este problema. Dice,
comprar 100 flores, ¿cuánto vas a pagar? Entonces aquí lo que debemos de hacer va a ser que cada docena flores está en 250. Y si él quiere comprar 100, pues entonces debemos de... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una regla de 3, la cual va a ser multiplicando los extremos y luego vamos a dividirlo entre 12. Entonces 100 por 12 es 50, nos da 1250. Porque se recorren el punto los ceros, 1, 2 y 1, 2. Y eso lo dividimos entre 12. 2 entre 12, 1. 4 por 2, 8. Y aquí para 10, 2. 4 por 1, 4. Y una 5 para 5, 0. Entonces, Ismael va a pagar 104 pesos y con 2 centavos. Ahora les vamos a proyectar un video que habla sobre los números decimales. Para que podamos ver gráficamente su importancia y más o menos en resumen lo que tratamos de explicar en toda la unidad junto con las exposiciones de mis compañeros. Bueno, aparte este video va a ser como un poco más centrado para los niños de primaria para que ellos puedan entender más de este tema. Así podamos ver que existen diferentes maneras de explicar todo el concepto de lo que son los números decimales, desde un video, juegos, ejemplos de la vida diaria y problemas. Entonces, vamos a ver. Hola chicos, bienvenidos al nuevo vídeo de Hola Chachi. Hoy vamos a aprender qué son los números decimales. ¿Estáis preparados para aprender un montón? Pues comenzamos. ¿Qué son los números decimales? Hasta ahora hemos trabajado con números enteros, pero también hay otros números que están comprendidos entre dos números enteros. Por ejemplo, el número 8,4 es un número decimal que expresa un número que es mayor que 8, pero más pequeño que 9. Todos los números decimales tienen una parte entera, que es la que se pone antes de la coma, y una parte decimal, que se pone después de la coma. Por ejemplo, en el número 8,23, 8 sería la parte entera y 23 la parte decimal. Por tanto, los números decimales son aquellos que nos ayudan a expresar cantidades intermedias entre un número entero y otro. Y, aunque no os lo creáis, usamos los números decimales en multitud de ocasiones de nuestra vida diaria. Fijaros bien en estos ejemplos. He ido al supermercado y he comprado 1 kilo de tomates por 1,69 euros. Mi hermano pesa 55,7 kilos. O Michael Jordan mide 1,98 metros de altura. Como habéis podido ver, los números decimales son muy importantes y útiles en nuestro día a día, ya que nos ayudan a expresar un sinfín de situaciones, como el precio de los productos del supermercado, medir distancias, objetos, nuestra propia altura, saber el peso de algo o alguien y muchas cosas más. Como hemos dicho antes, cada número decimal tiene una parte entera y una parte decimal, y estas partes van separadas por una coma. La parte decimal está formada por las décimas, las centésimas y las milésimas. Fijaros en el ejemplo. El número 865,732 tiene 8 centenas, 6 decenas, 5 unidades y tras la coma 7 décimas, 3 centésimas y 2 milésimas. Este número se lee 865,732. Imaginad que tenemos esta pizza. Tenemos una unidad. Ahora dividimos esta unidad o pizza en 10 partes iguales.
Cada parte de la pizza es una décima, por lo que tendremos 10 décimas. Podemos escribir una décima de dos maneras, como una fracción, 1 partido 10, y como un decimal, 0,1. Ahora tenemos este cuadrado. Si dividimos esta unidad en 100 partes, cada parte es una centésima, por lo que tendremos 100 centésimas. Podemos escribir una centésima de dos maneras, como una fracción, 1 partido 100, y como un decimal, 0,01. Y si dividimos el cuadrado en 1000, cada parte es una milésima, por lo que tendremos 1000 milésimas. Podemos escribir una milésima de dos maneras, como una fracción, 1 partido 1000, y como un decimal, 0,001. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos 3 cuadrados. En un principio, los 3 son exactamente iguales. Sin embargo, vamos a dividir el primero en 10 partes, el segundo en 100 partes y el tercero en 1000 partes. Sigue siendo el mismo cuadrado, ¿verdad? Solo que dividido en diferentes partes. En el primer cuadrado tenemos la unidad dividida en 10 partes iguales. Por lo tanto, está dividido en décimas. Si coloreamos solo 6 de estas partes, tenemos 0 unidades y 6 décimas. 0,6, o lo que es lo mismo, 6 partido 10 representado en una fracción. En el segundo cuadrado hemos dividido la unidad en 100 partes, por lo que tenemos centésimas. Si coloreamos 64 partes, significará que tenemos 0 unidades y 64 centésimas, que es lo mismo que decir 0 unidades, 6 décimas y 4 centésimas, o 0,64, o lo que es lo mismo, 64 partido 100, si lo representamos en una fracción. En el tercer cuadrado hemos dividido la unidad en 1000 partes, por lo que tenemos milésimas. Al colorear 256 partes de las 1000 en las que habíamos dividido la unidad, tendremos 0,256, o representado en una fracción, 256 partido 1000. Si nos dicen, convierte estos números en decimales. Una parte de 10, es decir, un décimo, sería 0,1. 4 partes de 10, o 4 partido 10, sería 0,4. 68 partes de 100, o 68 partido 100, sería 0,68. Por tanto, cuando tengamos que transformar una fracción en base 10 a un número decimal, lo que tendremos que hacer es dividir el numerador entre el denominador. Es decir, en la fracción 64 partido 1000, haré 64 entre 1000 igual a 0,064. Vamos a ver si lo habéis entendido. Coged papel y lápiz, que os toca el turno. Primera pregunta. Las partes de algunos dígitos se han desordenado. ¿Eres capaz de colocarlas en su sitio? ¡Tiempo! Bueno, ahora, conforme a lo que hemos visto en este video y a lo que hemos visto en nuestra exposición, vamos a contestar este problema. Bueno, ¿alguien me podría decir qué tendría que ir aquí? La centena. Y ahora aquí. La decena. No me importa. Aquí en lugar de coma, como ¿qué otra palabra se le conoce? Punto. Entonces aquí también sería en vez de la coma. ¿Qué es lo que separa entonces al nuestro entero de los decimales? Y entonces aquí en el número 8, ¿qué palabra de esta diría? Centésima. Sí. Y entonces nos quedaría el 9 como Milésimas. muy bien. Robo. Entonces de esta manera, tanto como en nuestro periódico mural que ya vimos, estas son las partes de un número decimal
Y pues como el punto va a separarnos de los enteros a los decimales. Ahora, como siguiente ejemplo de lo que hemos estado viendo, aquí nos vamos a fijar en cuál es la parte entera y cuál es la parte decimal de estos números. Y nos van a pasar a leer cómo se dice. A ver, necesitamos un voluntario. Va a ser allá. A ver, pues, pásanos a decir qué parte es la entera de estos primeros números. La parte entera. Ajá, es entera. Esta es la entera. Ajá. Y esta parte es la decimal. Entonces lee 268.75 centésimos. Sí. Bien. Y entonces, ¿alguien más que pasa a leer ahora este? Allá. Allá. Sí. Allá quiere. Eso mal. Vas a encerrar la parte entera. Muy bien. Ahora el decimal. Y entonces, ¿cómo se lee todo? 14.89. ¿0? 89. Como le explicamos de los nombres de los decimos, pues son 89. Milésima. Gracias, Mike. Bueno, entonces aquí vamos a pasar a convertir nuestras fracciones a números decimales como lo conocemos con el punto. Entonces, para fracciones que vengan con base de 10, por ejemplo, aquí está, se puede recorrer el punto según los ceros que están. Aquí el 12 tenemos un punto que no vemos, que en realidad es 12.0. Y entonces, como aquí tenemos dos ceros, vamos a recorrer ese punto para acá. Va a ser un lugar, dos lugares. Entonces aquí nuestro número quedaría como 0.12, que esa es la representación en decimales de nuestra fracción que vemos de 0 centésimos. 12 centésimos. Entonces, ¿alguien quiere pasar a convertir esta fracción a decimales? A ver, allá, Pizzi. ¿Cómo convertirías? Como aquí está dividiéndose entre 10, solo se va a recorrer el punto que está aquí, un lugar hacia acá. Entonces quedaría como punto 9. Sí, muy bien. Y alguien que quiera pasar a esta que es la más grande. Que está grande, pero es fácil en realidad. Allá, Diana. Diana, ¿quiere pasar? ¿Ven? Pues ya son 124 minutos. Esta es la manera de convertir nuestras fracciones que tengan una base de 10 para números decimales. En conclusión, como pudimos ver, los números decimales tienen un origen ya desde hace muchos años. Esto pues obviamente viene recorriendo en nuestra vida diaria y para todo lo utilizamos, como los ejemplos que vimos, lo utilizamos para los medicamentos, para cocinar, para la escuela, para medir, para el tiempo, para muchas cosas. Entonces siempre están presentes como los otros temas que mis compañeros pues ya les habían explicado. Bueno, también como en conclusión, las características de estos pues son fundamentales, como las partes enteras como las partes decimales, que es lo más importante. Y bueno, esto se puede aplicar pues en la primaria más que nada, porque pues en eso se basa la licenciatura.
Y pues en todo lo que van después de la primaria, en toda la secundaria, utilizan demasiado los números decimales, entonces es importante que les queden claros los conceptos principales, como son los enteros, el punto decimal, los décimos, centésimos, milésimos, las partes de las fracciones, las operaciones que se pueden hacer con estos, y también los métodos de enseñanza y aprendizaje, como lo vimos en el periódico mural. Hay diversos métodos, que es poner los ejemplos que tenemos en la vida diaria, también algunos que puedan pasar los alumnos a interactuar para poner las fracciones que uno les vaya a decir, los números decimales, para convertirlos. También puede ser cuando ya tengan una comprensión completa de todo el tema, ya pueden empezar a hacer problemas, como los que hicimos los compañeros. Y entonces con eso ya tenemos la evidencia completa de nuestro periódico mural sobre la importancia, el origen, las características y los métodos de enseñanza y aprendizaje de los números decimales. Espero que les haya gustado la clase y eso fue todo.